Me llegó un mensaje de un compañero de Audi que está directamente en la planta de San José Chiapa, en Puebla, en el conflicto de la huelga. Voy a reservar su nombre, desde luego, por respeto a él, pero si está viendo este video sabrá perfectamente a quién me refiero y le agradezco muchísimo la confianza, la oportunidad de tener un lazo de información y de retroalimentación que pueda ayudarnos a todos a entender mejor este tipo de conflictos. Yo creo que al final entender qué pasa con las huelgas en México, qué pasa con el modelo y lo que está sucediendo con la situación laboral de los obreros en México, en especial en este caso el sector automotriz. El caso de Audi nos aporta muchísimas características para poder ir identificando cuál es nuestra realidad como trabajadores en México. ¿Por qué el sector automotriz me parece interesante? Porque además es uno de los sectores más consolidados, sin duda. Tienen una condición laboral de organización muy interesante, de condición obviamente de estabilidad laboral muy particular, y creo que son un gran elemento de análisis para poder entender a la industria, sobre todo a la gran industria en México, ¿no? En este caso, ese sería más bien el núcleo de análisis de los trabajadores, el de la gran industria, que es donde se inserta obviamente la industria automotriz. ¿Qué nos dice el compañero? Nos dice que al final él, como todos los trabajadores, ven cómo se produce y se producen camionetas Q5 diariamente en la empresa. Dice, salen casi 750 camionetas y no podemos creer que la empresa no tenga el dinero para podernos dar lo que estamos pidiendo de aumento, cuando el valor de estas camionetas ronda entre 1.200.000 y 1.500.000 pesos. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Cuando estamos viendo este tipo de costos, ¿no? Dice, los obreros nos pagan por día y descontando los impuestos, como obreros estamos sacando lo que estamos tabulando topado alrededor de 12.500 más o menos. Entonces, por supuesto que, dice, me parece más que justo que tengamos un aumento de 2 dígitos y que la empresa pide se firme un contrato multianual de 4 años para que se reciba el mismo aumento salario por esos mismos 4 años. Y pues obviamente no le parece justo y por eso plantea que esta lucha, desde luego, pues tiene toda la necesidad y toda la condición para poderse llevar adelante. Yo quiero decir aquí varias cosas que creo que vale la pena entender. A ver, este modelo multianual no funciona en México en etapas post-pandemia. Es un modelo que se aplica mucho en Estados Unidos para los aumentos, pero que difícilmente se puede aplicar en México y solamente opera o lo insertaron en el modelo de México después de que metieron los topes salariales con Salinas de Gortari. ¿Se acuerdan que nos obligaron a hacer revisión de salario de un solo dígito? Y además con estas miseria de aumento de salarios mínimos que tuvimos los últimos 30 años, en donde había una apariencia de estabilidad económica. Sí, pero una estabilidad económica donde parecía que los salarios no aumentaban y que las cosas estaban mantenidas a costa de los trabajadores. Pero este fenómeno ha cambiado totalmente en el mundo. Es decir, no solamente hay movimientos sociales obreros en México, sino hay en Estados Unidos, por supuesto. Automotrices se han levantado en rechazo a la crisis que están viviendo en sus salarios. Empresas importantes en Europa. O sea, no podríamos hoy plantear un modelo multianual en donde se diga, a ver, ya acordamos que este aumento va a ser el mismo que se va a dar los siguientes 4 años y nadie va a aumentar y ya no va a haber huelgas y no va a haber nada porque
lo que queremos es que los obreros no reclamen nada. Primero, ya no funciona, y lo que habría que tener muy claro hoy, ¿cuál fue el promedio de inflación, el promedio contractual y el aumento de salarios mínimos para poder entender el modelo de aumentos que se van a dar en 2024? Miren, yo les quiero invitar siempre a la lectura de Rogelio Gómez Hermosillo. Él escribe en El Universal, en particular este artículo, ni medio lleno ni medio vacío, el sistema laboral está roto. Y también una entrevista que él le hacen en Expansión, donde él explica una cosa muy importante. Dice, 8.6 millones de mexicanos sufren de pobreza laboral. ¿Qué entendemos por pobreza laboral o pobreza alimentaria? A ver, en 2023 la canasta básica costaba 4,305 pesos. Quien no logra pagar 2 canastas básicas se encuentra en pobreza alimentaria. Es decir, aunque tengas empleo formal, aunque tengas trabajo, pero si no te alcanza para por lo menos 2 canastas básicas, estás en pobreza alimentaria. Vives en una condición paupérrima. Eres asalariado, pero paupérrimo. O sea que quien gane 8,600 pesos apenas se encuentra en el umbral de la pobreza alimentaria. Y estamos hablando de que hoy el 40% de los asalariados en México se encuentra ganando el salario mínimo. Es decir, en ese umbral de pobreza. Solamente 8.1 millones ganan más del salario mínimo, pero menos de 20,000 pesos. Es decir, esos trabajadores, que muchos se encuentran obviamente en esta industria automotriz, que es el que me comenta justamente en el mensaje de los 12,500 pesos, se encuentran en nivel de sobrevivencia. Es decir, estamos hablando de nivel de pobreza alimentaria, y luego los que siguen son los de sobrevivencia. Sobrevives, pero no te alcanza para ahorrar, pero no te alcanza para generar un patrimonio. Y ahí hay 8.1 millones de trabajadores. 3.4 millones ganan entre 20,000 y 40,000 pesos. Y solamente 1.4 gana más de 40,000 pesos. Es decir, realmente de los casi 21 millones, 22 millones de trabajadores que hay en México formales, pues menos del 5% realmente se encuentran en una capacidad distinta económica. Los demás no. Y de eso se trata la lucha por el aumento del salario. Miren, aquí hay un artículo también muy interesante. Gerardo Hernández también escribe constantemente en El Economista y hace análisis que vale la pena seguir, ¿no? Y él explica ahora en este artículo cómo se dio el aumento nominal, porque ese es el otro elemento. O sea, vamos a ver, ya dijimos cómo se encuentra el aumento del salario mínimo con la pobreza alimentaria. Pero entonces, ¿cuál ha sido el aumento nominal? Los trabajadores que ya están en una empresa, que tienen un sindicato, que pueden negociar, generalmente la gran industria, como es el caso de Audi y la industria automotriz. ¿Cuál fue el promedio que se dio en 2023? ¿Y cómo ha sido este aumento? El promedio fue del 8.8%. Y que sin duda esto ha logrado ya una gran circunstancia diferenciadora con lo que está aumentando el salario mínimo. Miren, aquí está la tabla creada por la Secretaría del Trabajo y el Banco de México de los incrementos salariales contractuales. 2023, en diciembre, cerró con el 9%. Entonces, ¿cuál es la proyección y a dónde nos van a llevar en 2024?
Y si bien es cierto, el salario mínimo ha experimentado una proyección muy alta, también es cierto que la inflación ha experimentado una proyección también alta. Entonces, veamos cómo está realmente la situación laboral de lo que se están hoy discutiendo en la industria. Yo creo que al final lo que sé es que están ya los compañeros decidiendo pronto en una consulta el acuerdo que están llegando con la automotriz. Yo en eso sí quiero ser muy respetuoso porque al final creo que los trabajadores pues tienen que llevar a cabo la discusión y el análisis de todo esto, ¿no? Es decir, lo que sí hemos sostenido siempre es que la libertad sindical se ejerce en las bases y de frente. Si quedan dudas del análisis y los puntos importantes de discusión, se necesitan hacer asambleas permanentes de discusión, asambleas departamentales, asambleas generales. Todos están metidos en el problema. Las familias de cada uno esperan respuestas y la incertidumbre es muy grande. Todos se fueron a la huelga y todos deben estar informados y preparados para tomar la mejor decisión. Todos, absolutamente todos, sin excepción. Yo creo que aquí la figura de la consulta es importante, pero no hay que perderse en algo que es fundamental, que es esta discusión a la que me estoy refiriendo. La consulta no suple la información y el análisis colectivo en las asambleas. No hay que perderse en esa trampa de la reforma. Creo que ahí también hay un uso, pues no indiscriminado, sino más bien un uso distorsionado de lo que es una consulta. Porque no estamos hablando de elecciones políticas donde vas y ejerces tu voto por un político que a veces ni conoces, vas por el partido, por el color, ahí no traes realmente información de muchas cosas. Y ahí vamos decidiendo, ¿no? En las urnas llegan payaso y medio a los puestos políticos, pero en este caso, en las decisiones colectivas de tu vida, donde estás la situación de tu familia, de tus hijos, lo menos que se debe ejercer es la discusión obrera en las asambleas. Yo le deseo la mejor de las suertes a los compañeros de Audi, Puebla, no rompan la unidad. Insisto, no quiero opinar ni del acuerdo ni de su punto. Quiero aportar elementos de discusión, pero no ir más allá de lo que me correspondería en todo caso como analista de la cuestión laboral, como abogado laboralista que se dedica a la cuestión colectiva. Simplemente reciban mi más fraterna solidaridad. Es admirable la lucha que han emprendido poniendo el ejemplo para todos los trabajadores del país. Que vivan los trabajadores de Audi Puebla.